Come en la cocina, pareces una mendiga, dijo la nuera, retirando el plato de Carmen de la mesa. Rodrigo, el hijo que ella crió, vendiendo su propia alianza de boda. Ni siquiera levantó la vista del móvil mientras su madre era expulsada de su propio salón. Lo que no sabían era que el sobre dejado en la puerta, minutos antes, contenía el secreto de 40 años que convertiría su imperio en cenizas antes del desayuno. 37 minutos después, cuando ese sobre fue abierto, Valeria cayó de rodillas. Rodrigo rompió a llorar como no lloraba desde niño. Y Carmen, la anciana que comía sobras en un plato de plástico, se convirtió en la mujer más poderosa de Marbella. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tienes que conocer toda la historia, porque lo que pasó esa noche no fue suerte, fue justicia. Carmen tenía 72 años. Sus manos, deformadas por décadas de trabajo en fábricas de conservas, en casas ajenas, en lavanderías industriales, temblaban ligeramente cuando sostenía la taza de té frío que le permitían beber una vez al día, sentada en el rincón más oscuro de la cocina. Ese mismo rincón donde hace 30 años ella preparaba el desayuno para su hijo antes de que saliera al colegio. Observaba a Valeria y Rodrigo reír a carcajadas en el comedor. La mesa estaba repleta. Jamón ibérico de bellota, quesos franceses, vino Ribera del Duero Reserva, langostinos de Huelva. Ella había pedido sentarse con ellos. Solo eso, sentarse a la mesa como una más, como la dueña de la casa que técnicamente seguía siendo, porque aunque Rodrigo administraba todo, aunque él había modernizado la propiedad, aunque había añadido la piscina infinita y el jardín zen, la escritura seguía teniendo un nombre: Carmen Dolores Ruiz Montero. Pero Valeria tenía otras ideas. Carmen, cariño, es que cuando comes haces mucho ruido. Ya sabes, con la dentadura postiza, es incómodo para las visitas. Seguro que entiendes. Visitas. Esa noche no había ninguna visita, solo ellos tres. Pero Carmen no dijo nada. Nunca decía nada. Recogió su plato, ese plato de plástico descolorido que alguna vez usaron para el perro que tuvieron hace años, y se fue a la cocina. Cerró la puerta, se sentó en el taburete junto al fregadero y comió sola, en silencio, mientras escuchaba las risas del otro lado. Ella no lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. 6 años atrás, cuando su marido Esteban murió de cáncer, después de 3 años de agonía, Rodrigo la abrazó junto al ataúd y le susurró al oído: «Mamá, vivirás como una reina. Te lo juro por papá. Jamás te faltará nada. Esta casa es tu casa. Siempre». Carmen quiso creerle. Necesitaba creerle, porque acababa de perder al amor de su vida, al hombre con el que compartió 47 años, al padre de su único hijo. Rodrigo era todo lo que le quedaba. Al principio todo fue bien. Rodrigo venía a visitarla cada semana. Traía flores, preguntaba cómo estaba, se quedaba a tomar café. Pero entonces llegó Valeria. Valeria Sandoval, 32 años, modelo retirada. Hija de un constructor arruinado de Sevilla que vio en Rodrigo no un hombre, sino una oportunidad. Se casaron 6 meses después de conocerse. Carmen intentó advertirle: «Hijo, ¿no crees que es muy rápido? Apenas la conoces». Rodrigo la interrumpió con sequedad: «Mamá, ya no soy un niño. Sé lo que hago». Y Carmen calló. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Callarse para no molestar. Retroceder para no estorbar. Desaparecer para que sus hijos sean felices. La boda fue en Marbella, en uno de los hoteles de lujo de Rodrigo. 300 invitados. Orquesta en vivo. Fuegos artificiales sobre el mar. Carmen no fue invitada a sentarse en la mesa principal. «Es que no hay espacio, mamá. Ya sabes cómo son estas cosas. Tú estate tranquila en tu mesa con las tías». Ese fue el primer golpe. El segundo vino 3 meses después, cuando Valeria sugirió, con esa voz dulce que usaba para envenenar, que Carmen se mudara al cuarto de servicio. «Es que necesitamos la habitación principal para nosotros». «Carmen, y tu cuarto sería perfecto para el vestidor de Rodrigo. Además, el cuarto de servicio es más pequeñito, más recogido. Para ti sola es ideal, ¿no crees?» Rodrigo asintió. «Mamá, es solo temporal, hasta que encontremos algo mejor». Eso fue hace 5 años.
El cuarto de servicio tiene 6 metros cuadrados. Una cama individual con un colchón que se hunde en el centro. Un armario de melamina barata. Una ventana pequeña que da al cubo de basura. ¿Sin calefacción? En invierno, Carmen duerme con 3 mantas y tiembla hasta el amanecer. En verano el calor es insoportable, pero ella no se queja. Nunca se queja. Antes de seguir, si acabas de llegar a este canal, suscríbete ahora. Aquí compartimos historias reales que te harán reflexionar sobre la familia, el respeto y lo que realmente importa en la vida. Y ahora dime algo, si fueras Rodrigo y vieras a tu madre comiendo sola en la cocina mientras tú festejabas en el comedor, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado como él o plantarías cara a tu pareja? Escríbelo en los comentarios. De verdad quiero saber tu respuesta. Porque lo que Rodrigo hizo cuando finalmente abrió los ojos, nadie lo vio venir. Y lo que estaba dentro de ese sobre lacrado. Bueno, eso va a cambiar todo lo que crees saber sobre esta historia. Pero antes de llegar a esa noche, necesitas entender quién era Carmen realmente. Porque Carmen no siempre fue la anciana invisible del cuarto de servicio. Hubo un tiempo no hace tanto en que era la mujer más valiente, más luchadora, más admirable de todo Málaga. Y lo que sacrificó por su hijo, lo que hizo para que Rodrigo tuviera un futuro, eso es lo que hace que esta historia duela tanto. Porque Carmen lo dio todo, absolutamente todo. Y durante 40 años nadie lo supo. Carmen nació en un pueblo de Jaén en 1954. Hija de jornaleros, creció entre olivos y polvo, con las manos agrietadas desde los 7 años por recoger aceitunas bajo el sol inclemente de Andalucía. Su padre murió cuando ella tenía 14 años. Un accidente en el campo. Una cosechadora defectuosa. La familia no recibió indemnización. Su madre quedó viuda con 5 hijos y ningún recurso. Carmen, la mayor, dejó la escuela al día siguiente del entierro. Alguien tiene que trabajar, dijo simplemente. Y trabajó en el campo, recogiendo aceitunas desde el amanecer hasta que ya no veía sus propias manos. En casas ajenas, limpiando suelos de rodillas hasta que le sangraban, cosiendo hasta que los dedos se le dormían y la vista se le nublaba. A los 19 años conoció a Esteban en la estación de autobuses de Málaga. Ella acababa de llegar del pueblo, huyendo de un pretendiente que su madre quería imponerle. Un hombre de 50 años viudo que la miraba como si fuera ganado. Carmen quería dignidad, quería elegir. Así que hizo una maleta con lo poco que tenía y se fue. Esteban estaba en el mismo banco, esperando un autobús que se retrasaba. Él era albañil. Tenía 23 años, manos fuertes y una sonrisa que iluminaba habitaciones oscuras. Empezaron a hablar. 3 horas de conversación mientras esperaban ese autobús, que nunca llegó. Caminaron juntos por el paseo marítimo de Málaga hasta que salió el sol. Hablaron de todo. De sueños, de miedos, de lo difícil que era la vida para gente como ellos. Pero si trabajamos duro y somos honestos, las cosas mejorarán, dijo Esteban. Carmen quiso creerle. Se enamoraron en 3 semanas. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia simple, sin flores, sin fiesta, sin nada más que 2 testigos y un cura apresurado. No tenían dinero para anillos. Esteban le prometió que algún día le compraría uno de oro. De oro de verdad, Carmen, oro auténtico. Y cumplió. 3 años después, trabajando dobles turnos en la construcción del puerto de Málaga, saltándose comidas para ahorrar, Esteban llegó a casa con una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había una alianza de oro de 14 quilates. Sencilla, sin adornos, pero era oro real. Carmen lloró durante 1 hora abrazada a él. «Nunca me la quitaré», susurró. «Nunca, Esteban. Te lo juro. Esta alianza se quedará en mi dedo hasta que me muera». Rodrigo nació en 1979. Fue un parto complicado. Carmen estuvo 23 horas de labor en un hospital público desbordado. Esteban esperaba en el pasillo, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, cayó de rodillas. Y cuando Carmen lo sostuvo por primera vez, cuando ese pequeño ser arrugado y perfecto abrió los ojos y la miró,
Ella supo con absoluta certeza que daría su vida por él sin dudarlo. Y de alguna manera, a lo largo de los años, eso fue exactamente lo que hizo. Los primeros años fueron brutales. Esteban trabajaba en construcción, pero el dinero nunca alcanzaba. Había semanas en que comían lentejas 5 días seguidos. Había meses en que no podían pagar la luz y cenaban a la luz de velas. Carmen lavaba ropa ajena hasta que las manos se le quedaban rojas y agrietadas. Hacía turnos de noche limpiando oficinas. Llegaba a casa a las 3 de la madrugada. Dormía 2 horas y se levantaba para preparar el desayuno de Rodrigo. Pero Rodrigo crecía sano, inteligente, curioso. Era un niño brillante. Aprendió a leer a los 4 años. Sus maestros lo decían constantemente: «Señora Carmen, este niño tiene futuro. Podría estudiar una carrera. Podría llegar muy lejos». Pero llegar lejos requería dinero. Cuando Rodrigo cumplió 13 años, Carmen tomó una decisión. Consiguió un trabajo en una fábrica de conservas. El turno era de 5 de la mañana a 2 de la tarde. 8 horas de pie, enlatando pescado en una nave sin ventilación. Luego cogía 2 autobuses, llegaba a casa, preparaba la comida y a las 4 empezaba su segundo trabajo, limpiando una clínica privada hasta las 11 de la noche. Dormía 4 horas, a veces 3. Los fines de semana trabajaba en una panadería, amasando pan desde las 5 de la madrugada. Esteban intentó detenerla. «Carmen, te vas a matar. No puedes seguir así». Ella lo miró con determinación. «Rodrigo va a ir a la universidad. Va a ser alguien. Va a tener lo que nosotros nunca tuvimos». No era negociable. Durante 5 años, Carmen mantuvo esa rutina infernal. 5 años sin descanso. 5 años viendo a su hijo solo por las mañanas y cuando ya estaba dormido por las noches. Le dejaba notas en la mesa, escritas en servilletas de papel. «Rodrigo, hijo, he dejado tu cena en el horno. Come bien. Estudia mucho. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Te quiero más que a nada en este mundo. Mamá». Rodrigo guardaba todas esas notas en una caja de zapatos, bajo su cama. Todas y cada una. Cuando cumplió 17 años, le dijo a su madre: «Mamá, voy a ser el mejor. Voy a conseguir una beca. Todo lo que estás haciendo, algún día te lo voy a devolver multiplicado por 1000. Te lo juro». Carmen lo abrazó y lloró. «Ya me sientes orgullosa, hijo. Solo con que seas buena persona. Ya me sientes más orgullosa de lo que puedas imaginar». Pero entonces llegó el golpe más duro. Rodrigo fue aceptado en la Universidad Complutense de Madrid. Administración de empresas. Era un sueño hecho realidad. El hijo de la mujer de la limpieza y del albañil, aceptado en una de las mejores universidades de España. Pero la beca que consiguió solo cubría la matrícula. No cubría alojamiento, comida, libros, transporte. Necesitaban dinero. Mucho dinero. Carmen hizo cuentas durante 3 noches sin dormir. No alcanzaba. Por más horas que trabajara, por más turnos que hiciera, no alcanzaba. Entonces miró su mano izquierda. Miró la alianza de oro que Esteban le había regalado 20 años atrás. La alianza que juró nunca quitarse. La alianza que llevaba puesta cuando nació Rodrigo, cuando lo bautizaron, cuando dio sus primeros pasos. La alianza que era el símbolo de su matrimonio, de su amor, de todo lo que había construido con Esteban. Esteban la encontró llorando en la cocina a las 3 de la madrugada. «¿Qué pasa, Carmen?» Ella levantó la mano izquierda. El dedo anular estaba desnudo, pálido, extraño, vacío. «La vendí», susurró. «Vendí mi alianza». Esteban se quedó paralizado. «Carmen, no». Era lo único de valor que teníamos. Y Rodrigo necesita ese dinero. Necesita irse a Madrid. Necesita estudiar. Necesita un futuro mejor que el nuestro. Esteban la abrazó y lloró con ella. Lloró como no lloraba desde que era niño. «Eres la mujer más valiente, más generosa, más increíble que he conocido jamás». Ella negó con la cabeza. «No soy valiente, solo soy madre. Y esto es lo que hacen las madres». Con el dinero de la alianza, más los ahorros de 3 años de trabajo sin descanso, Rodrigo pudo irse a Madrid. Carmen lo acompañó a la estación de autobuses aquel día de septiembre de 1997. Rodrigo tenía 18 años.
una maleta vieja que Carmen había comprado de segunda mano, y los ojos brillantes de emoción mezclada con miedo. Carmen llevaba una bolsa llena de bocadillos que había preparado la noche anterior, de tortilla, de jamón, de queso. Para el viaje, le dijo, y para los primeros días, hasta que te instales. También le dio un sobre. Dentro había todo el dinero que había conseguido ahorrar los últimos 6 meses. Cada céntimo que no fue para comida, para luz, para agua, estaba en ese sobre. Para el primer mes, susurró, «Administralo bien, hijo». Rodrigo intentó rechazarlo. «Mamá, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Vosotros lo necesitáis más que yo». Ella cerró la mano de su hijo sobre el sobre. «Nosotros estamos bien. Tú solo preocúpate de estudiar, de ser el mejor, de llegar lejos». Luego lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, desesperado. El abrazo de una madre que sabe que su hijo se va y que nada volverá a ser igual. Estudia mucho, hijo, y sobre todo, sé buena persona. Puedes ser rico, puedes ser exitoso, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no eres buena persona, nada de eso importa. ¿Me lo prometes? Rodrigo tenía lágrimas cayéndole por las mejillas. «Te lo prometo, mamá, lo prometo». Subió al autobús. Se sentó junto a la ventana. Pegó la mano al cristal. Carmen hizo lo mismo desde fuera. Y así se quedaron, con las palmas separadas por el cristal, hasta que el autobús arrancó. Carmen corrió junto al autobús los primeros metros, agitando la mano, sonriendo aunque el corazón se le partía. Se quedó en el andén hasta que el autobús desapareció, completamente en el horizonte, hasta que no fue más que un punto diminuto en la distancia. Entonces, solo entonces, se permitió llorar. Lloró todo el camino de vuelta a casa. Lloró mientras preparaba la cena. Lloró mientras miraba la habitación vacía de Rodrigo, la cama perfectamente hecha, el escritorio ordenado, los pósters en la pared. Esteban la encontró sentada en la cama de Rodrigo, abrazando la almohada de su hijo. «Se ha ido», dijo simplemente. «Volverá», respondió Esteban. «Y cuando vuelva será alguien importante, gracias a ti». Pero Carmen ya no lloraba. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó y dijo, «Tengo que volver al trabajo». Y siguió trabajando. 3 trabajos, 7 días a la semana, sin descanso. Durante 4 años. Rodrigo llamaba cada domingo desde una cabina telefónica, cerca de su residencia. Las conversaciones duraban exactamente 3 minutos, porque eso era lo que podía pagar con las monedas que guardaba toda la semana. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hijo, muy bien. ¿Y tú? ¿Comes bien? ¿Estudias mucho?» «Sí, mamá». «Todo va genial. Las clases son difíciles, pero me encantan. Los profesores dicen que tengo talento». Carmen sonreía al otro lado de la línea. «Claro que tienes talento. Siempre lo he sabido». Y antes de colgar, siempre sin falta, Rodrigo decía, «Te quiero, mamá, y gracias por todo». En 2001, Rodrigo se graduó con matrícula de honor. Carmen y Esteban viajaron a Madrid para la ceremonia. Gastaron casi todo lo que tenían en el viaje, pero no les importó. Ver a su hijo con la toga, con el birrete, recibiendo el diploma, era el momento más importante de sus vidas. Cuando Rodrigo subió al escenario y llamaron su nombre, Carmen lloró. Lloró de orgullo. Lloró de alivio. Lloró porque todo el sacrificio, todo el dolor, todas las noches sin dormir, todo valió la pena. Después de la ceremonia, Rodrigo los abrazó a los dos. «Lo conseguí, mamá, lo conseguí por vosotros». «No», dijo Carmen, «lo conseguiste por ti. Nosotros solo te dimos las herramientas. Tú hiciste el trabajo». 3 meses después, Rodrigo consiguió su primer trabajo en una consultora de lujo en Madrid. Empezó a ganar más dinero en un mes del que Carmen ganaba en un año. Les envió un cheque. Carmen lo rechazó. «Guárdalo, hijo, invierte en tu futuro». Pero Rodrigo insistió. «Mamá, toda mi vida me habéis dado. Ahora me toca a mí». Así que Carmen aceptó, pero no gastó el dinero. Lo guardó en una cuenta de ahorro para emergencias. Rodrigo prosperó. A los 25 años ya era consultor senior. A los 28, gerente. A los 30 dejó la consultora y abrió su propio negocio. Una empresa inmobiliaria especializada en propiedades de
alto standing en la Costa del Sol, casas de lujo, villas con vistas al mar, áticos en Marbella, propiedades para millonarios rusos, árabes, ingleses. El negocio explotó. En 2 años, Rodrigo ya era millonario. A los 35, compró su primer hotel en Marbella, un hotel boutique de 5 estrellas, con spa, restaurant gourmet, piscina infinita con vistas al Mediterráneo. Invitó a Carmen y Esteban a la inauguración. Fue una fiesta espectacular. Champán Moet en Chandon, canapés de caviar, orquesta en vivo. Carmen se sentía fuera de lugar con su vestido sencillo de El Corte Inglés, pero Rodrigo la agarró del brazo y la paseó por todo el hotel, presentándola a todo el mundo. Esta es mi madre. Todo lo que veis aquí, todo lo que he conseguido, es gracias a ella. Carmen estaba radiante. Después de toda una vida de sacrificio, de invisibilidad, de ser solo la de la limpieza, finalmente sentía que todo había merecido la pena. Su hijo era exitoso, su hijo era feliz, su hijo la quería. Eso era todo lo que necesitaba. A los 37, Rodrigo compró el segundo hotel. A los 40, el tercero. Se convirtió en uno de los hoteleros más importantes de la Costa del Sol. Su nombre aparecía en revistas de negocios. Lo entrevistaban en la televisión local. Era alguien. Mientras tanto, Carmen y Esteban vivían modestamente en la misma casa siempre en Málaga, una casa humilde en un barrio obrero. Rodrigo les envió dinero muchas veces. Mamá, papá, compraos una casa mejor, un piso en el centro, algo más cómodo. Pero ellos rechazaban la oferta. Estamos bien aquí, hijo. Esta es nuestra casa. Aquí te criamos. Aquí están nuestros recuerdos. Rodrigo también les insistía, al menos tomaos unas vacaciones. Id a las Canarias, a Mallorca, a donde queráis. Pero Carmen siempre decía lo mismo. ¿Para qué, hijo? Estamos bien aquí. Guardad ese dinero para vosotros, para cuando tengáis hijos. Los hijos nunca llegaron, porque entonces apareció Valeria. Valeria Sandoval, 32 años cuando conoció a Rodrigo. Exmodelo, bueno, eso decía ella. En realidad había hecho algunos catálogos de ropa de baño para marcas de segunda categoría y había aparecido en un anuncio de champú que nunca salió al aire. Pero se vendía como modelo internacional. Era hija de un constructor de Sevilla que se arruinó en la crisis del 2008. La familia Sandoval había tenido dinero, mucho dinero, pero lo perdieron todo. Y Valeria, acostumbrada al lujo, a los caprichos, a la vida fácil, decidió que la manera de recuperar ese estilo de vida era casando un marido rico. Conoció a Rodrigo en la inauguración de un restaurante en Puerto Banús. Él tenía 43 años, ella 32. Valeria era hermosa, eso no se podía negar. Alta, delgada, pelo largo y rubio, ojos verdes, cuerpo esculpido en gimnasios caros y quirófanos de cirujanos estéticos. Y sabía exactamente cómo usar esa belleza como arma. Se acercó a Rodrigo con una copa de champán en la mano. «¿Tú eres Rodrigo Ruiz? El hotelero, ¿verdad?» Él asintió, sorprendido de que alguien tan hermosa supiera quién era. «He oído hablar mucho de ti. Dicen que eres un genio de los negocios». Y así empezó. Valeria lo sedujo sistemáticamente. Cenas románticas, mensajes constantes, halagos perfectamente calculados. Nunca había conocido a un hombre como tú, tan inteligente, tan trabajador, tan exitoso. Rodrigo, que había pasado toda su vida trabajando y nunca había tenido tiempo para relaciones serias, cayó. Se enamoró, o al menos creyó enamorarse. En realidad, se enamoró de cómo Valeria lo hacía sentir. Importante, deseado, poderoso. Se casaron 6 meses después de conocerse. Carmen intentó advertirle. Lo intentó con delicadeza, con cuidado, porque no quería parecer una suegra entrometida. «Hijo, ¿no crees que es muy rápido? Apenas la conoces. El matrimonio es algo serio, para toda la vida». Rodrigo se puso tenso. «Mamá, ya no soy un niño. Tengo 43 años. Sé perfectamente lo que hago». «Lo sé, hijo, lo sé. Solo digo que quizás deberías esperar un poco más. Conocerla mejor. Ver cómo es realmente». «¿Qué quieres decir con cómo es realmente? ¿Insinúas que Valeria no es sincera?» Carmen bajó la mirada. «No, hijo. No insinúo nada.
Solo ten cuidado. Eso es todo. Rodrigo se enfadó. Mamá, Valeria me quiere. Y yo la quiero a ella. ¿No puedes simplemente alegrarte por mí? Y Carmen, como siempre, calló. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Tragarse las palabras, morderse la lengua, sonreír aunque por dentro estén gritando. Así que sonrió. Tienes razón, hijo. Perdóname, solo quiero que seas feliz. La boda fue en junio de 2019, en el hotel más lujoso de Rodrigo, el que daba directamente a la playa de Marbella. 300 invitados, empresarios, políticos locales, influencers, gente famosa que Carmen no reconocía. La ceremonia costó más de 100.000 euros. Flores importadas de Holanda, champán francés de reserva, langosta de Maine, caviar iraní. Un cantante famoso vino desde Madrid para cantar durante la cena. Fuegos artificiales sobre el mar a medianoche. Fue la boda del año en la Costa del Sol. Carmen y Esteban llegaron el día anterior. Rodrigo les había reservado una habitación en el hotel. Cuando entraron en la suite, Carmen se quedó sin palabras. Era más grande que toda su casa. Cama king size con sábanas de hilo egipcio. Terraza con vistas al mar. Jacuzzi en el baño. «Esteban», susurró Carmen, «esto debe costar una fortuna por noche». Esteban la abrazó. «Nuestro hijo quiere que disfrutemos. Dejémosle hacer esto por nosotros». Pero a la mañana siguiente, cuando bajaron para el desayuno, descubrieron que no estaban invitados a sentarse en la mesa principal. Valeria había organizado el sitting plan. Ella y Rodrigo presidían una mesa imperial en el centro del salón. A su alrededor, familiares de Valeria, amigos importantes, inversores del negocio. Carmen y Esteban fueron colocados en una mesa al fondo, con las tías lejanas de Rodrigo, con primos que no veían desde hacía 20 años. Cuando Carmen vio el plano de mesas, sintió una punzada en el pecho, pero no dijo nada. Esteban sí protestó. «Carmen, esto no está bien. Eres su madre. Deberías estar en la mesa principal». «No importa», mintió ella. «Lo importante es que Rodrigo sea feliz». Durante la ceremonia, Carmen lloró. Todos pensaron que lloraba de emoción. En realidad, lloraba porque había algo en los ojos de Valeria que le helaba la sangre. Algo duro, calculador, frío. Cuando Valeria dijo «sí, quiero», no miró a Rodrigo con amor. Lo miró con satisfacción. Como quien finalmente consigue algo que llevaba mucho tiempo planeando. Después de la boda, Rodrigo y Valeria se fueron de luna de miel a las Maldivas. 3 semanas en un resort de lujo sobre el agua. Cuando volvieron, Valeria se mudó a la casa de Rodrigo. Una villa espectacular en las colinas de Marbella, con vistas panorámicas al Mediterráneo, 6 habitaciones, 8 baños, piscina infinita, gimnasio privado. Carmen y Esteban fueron invitados a cenar un mes después de la boda. Fue la primera y última vez que fueron invitados en 2 años. La cena fue tensa. Valeria hablaba sin parar sobre sus planes de redecoración, sobre el nuevo coche que quería, sobre el viaje a Dubái que estaba organizando. «Necesito renovar mi vestuario completamente. Lo que tengo ya no va con mi nueva posición social». Carmen intentó hacer conversación. «¿Y habéis pensado en tener hijos?» Valeria torció el gesto. «Ay, Carmen, los niños no están en mis planes. Arruinan el cuerpo completamente. ¿Has visto a las mujeres después de parir? Quedan deformadas. No pienso pasar por eso». Rodrigo se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella. Ella que había soñado con nietos, que había imaginado contarles cuentos como se los contaba a Rodrigo. Todo ese sueño se desvanecía. Después de la cena, mientras Valeria se retocaba el maquillaje, Carmen se quedó a solas con Rodrigo en la terraza. «¿Eres feliz, hijo?» Rodrigo tardó un poco en responder. «Sí, mamá, muy feliz». Pero su voz no sonaba convincente. Carmen le tomó la mano. «Si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy, siempre». Él la besó en la frente. «Lo sé, mamá, gracias». 3 meses después, Esteban empezó a sentirse mal. Dolores abdominales, pérdida de peso, cansancio extremo. Carmen lo obligó a ir al médico. Le hicieron pruebas y finalmente el diagnóstico llegó como un martillazo. Cáncer de páncreas, estadio avanzado. El oncólogo fue directo. «Señor Ruiz,
Siento mucho decirle esto, pero el pronóstico no es bueno. Estamos hablando de meses, no de años. Esteban se quedó paralizado. Carmen le agarró la mano con tanta fuerza que le hizo daño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella con voz temblorosa. Entre 3 meses y 1 año, quizás. Fueron 6 meses. 6 meses de agonía. Rodrigo pagó el mejor hospital privado de Málaga. Pagó los mejores oncólogos, los mejores tratamientos. Visitaba a su padre 2 veces por semana. Pero Carmen nunca se separó de su lado. Ni un solo día, ni una sola noche, durmió en la silla reclinable junto a la cama de hospital. Durante 183 noches, le daba de comer cuando ya no podía sostener la cuchara. Lo bañaba cuando ya no tenía fuerzas para ducharse solo. Le leía el periódico cuando ya no podía enfocar la vista. Le susurraba palabras de amor cuando el dolor era tan intenso que Esteban lloraba. Estoy aquí, mi amor. No estás solo. Nunca has estado solo. Y nunca lo estarás. En los últimos días, Esteban apenas podía hablar. Había perdido más de 30 kilos. Su piel estaba amarillenta por la ictericia. Pero sus ojos todavía brillaban cuando miraba a Carmen. La última noche, Esteban abrió los ojos con esfuerzo. Carmen estaba a su lado, como siempre. «Carmen, mi Carmen», susurró con voz apenas audible. Ella acercó su oído a los labios de él. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí. ¿Vendiste tu alianza por nuestro hijo?» Ella sonrió entre lágrimas. «Y lo volvería a hacer 1000 veces. Eres la mejor madre del mundo». Su voz se fue apagando. «Y tú, la mejor esposa». Respiró hondo, con dificultad. «Te amo». Fueron sus últimas palabras. Su mano se relajó en la de Carmen. Su pecho dejó de moverse. Y se fue. Carmen no lloró inmediatamente. Se quedó sentada, sosteniendo la mano de su marido muerto, durante 3 horas, simplemente mirándolo. Cuando finalmente dejaron que las enfermeras se lo llevaran, Carmen se derrumbó. Lloró como no había llorado en toda su vida, un llanto profundo, desgarrador, que venía desde lo más hondo de su alma. Había perdido al amor de su vida, al hombre que la conocía mejor que nadie, al único que siempre estuvo a su lado. El funeral fue 3 días después, modesto, sencillo, como Esteban hubiera querido. Rodrigo organizó todo, pagó el ataúd más caro, las flores más hermosas, el mejor servicio funerario. Durante el velatorio se acercó a su madre y la abrazó fuerte. «Mamá, te prometo que voy a cuidar de ti. Siempre. Papá me hizo prometerlo antes de morir. Vivirás como una reina. Nunca te faltará nada. Esta casa es tu casa para siempre». Carmen se aferró a esas palabras como un náufrago a un salvavidas. «Gracias, hijo, gracias». Y durante los primeros 6 meses, Rodrigo cumplió. Llamaba cada 2 días. Visitaba cada semana. Enviaba dinero. Preguntaba cómo estaba. Carmen empezó a pensar que todo estaría bien, que no estaba sola, que su hijo la cuidaría como había prometido. Pero entonces Valeria decidió que Carmen era un estorbo, y la pesadilla real comenzó. Todo empezó con pequeñas cosas, sutiles, casi imperceptibles. Valeria sugirió que Carmen vendiera su casa. «Es demasiado grande para ti sola, Carmen, y el mantenimiento debe ser carísimo. ¿Por qué no la vendes y te vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio de sobra». Sonaba razonable, incluso generoso. Carmen dudó. Esa casa era lo único que le quedaba de Esteban. Cada rincón tenía un recuerdo, pero estaba sola, y la casa efectivamente era grande. Y las facturas se acumulaban. Rodrigo insistió. «Mamá, es lo mejor. Así estarás con nosotros. No estarás sola. Podremos cuidar de ti». Carmen aceptó. Vendió la casa por 200.000 euros. Dinero que inmediatamente ingresó en una cuenta a nombre de Rodrigo para que lo administre mejor. «Mamá, yo entiendo de inversiones. Haré que ese dinero crezca. Confía en mí». Y Carmen confió, como siempre había confiado. Se mudó a la villa de Marbella en enero de 2020. Le dieron la habitación principal de invitados. Amplia, con baño privado, vistas al jardín. Los primeros días fueron buenos. Valeria era amable, Rodrigo atento. Cenaban juntos, conversaban, veían películas. Carmen pensó que quizás había tomado la decisión correcta, que quizás podría ser feliz allí. Pero la luna de miel duró exactamente 3 semanas. Una tarde, Valeria entró en la habitación de Carmen sin llamar.
Carmen, necesito hablar contigo. Su tono ya no era amable. Esta habitación la necesitamos para convertirla en vestidor, ya sabes, con toda mi ropa nueva. El armario del dormitorio principal no da para más. Carmen parpadeó confundida. ¿Y dónde voy a dormir yo? Valeria señaló hacia el fondo del pasillo. Hay un cuarto de servicio muy mono al lado de la cocina. Es pequeñito pero acogedor. Para ti sola es perfecto. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero Rodrigo dijo... Rodrigo está de acuerdo, interrumpió Valeria. Es solo temporal, hasta que reorganicemos los espacios. 1 mes, máximo 2. Eso fue hace 5 años. Carmen nunca salió del cuarto de servicio. 6 metros cuadrados. Una cama individual. Un armario diminuto. Una ventana que daba al cubo de basura. Sin calefacción en invierno. Sin aire acondicionado en verano. Pero eso fue solo el principio. Luego vinieron las comidas. Al principio comía con ellos en el comedor. Pero Valeria empezó a hacer comentarios. Carmen, cuando masticas haces mucho ruido. Es un poco incómodo. Carmen, ¿te podrías comer más despacio? Me pones nerviosa. Carmen, creo que deberías usar ese plato de plástico. Es que la vajilla buena es muy cara y con tus manos temblorosas. Hasta que un día, sin más, Valeria le sirvió la comida en un plato de plástico y se lo llevó a la cocina. Come aquí, estarás más tranquila. Rodrigo estaba presente. No dijo nada. Simplemente siguió mirando su móvil. Y así, poco a poco, Carmen fue desapareciendo. Dejó de comer con ellos. Dejó de sentarse en el salón. Dejó de ser parte de la familia. Se convirtió en un fantasma en su propia casa. Bueno, ya no era su casa. Técnicamente seguía siendo suya, porque la escritura estaba a su nombre. Pero Rodrigo administraba todo. Y Valeria mandaba. Las humillaciones se volvieron más frecuentes, más crueles. Una noche, Carmen bajó a la cocina a buscar un vaso de agua. Eran las 11 de la noche. Valeria estaba en el salón con 2 amigas, bebiendo vino, riendo. Cuando vio a Carmen pasar, alzó la voz para que sus amigas oyeran. ¡Ay, mirad! Es Carmen. Parece un fantasma, ¿verdad? Siempre apareciendo de la nada. Las amigas rieron. Carmen bajó la cabeza y siguió caminando. Otra tarde, Carmen pidió permiso para usar la lavadora. ¿Permiso? Se burló Valeria. Carmen, vives aquí. No necesitas permiso. Pero 2 días después, cuando Carmen puso su ropa en la lavadora, Valeria la sacó toda y la tiró al suelo. Acabo de poner mi ropa. Tendrás que esperar. La ropa de Carmen se quedó en el suelo del lavadero durante 3 días. Cuando finalmente pudo lavarla, estaba mohosa. Tuvo que tirarla. Y cuando pidió dinero para comprar ropa nueva, Valeria suspiró con dramatismo. ¡Ay, Carmen! Siempre pidiendo. ¿No te das cuenta de que el dinero no crece en los árboles? Esto venía de una mujer que acababa de gastarse 15.000 euros en un bolso Hermès. Carmen aguantaba todo en silencio, porque no tenía a dónde ir, porque su casa estaba vendida, porque su dinero estaba en manos de Rodrigo, porque estaba atrapada. Un día reunió valor y habló con Rodrigo. Fue una tarde en que Valeria había salido de compras. Carmen lo encontró en su despacho, trabajando en el ordenador. «Hijo, ¿podemos hablar?» Rodrigo ni siquiera levantó la vista. «Ahora no, mamá. Estoy ocupado. Es importante». Él suspiró con impaciencia. «¿Qué pasa?» Carmen tragó saliva. «Es que Valeria a veces me trata de una manera que me duele». Rodrigo finalmente la miró. «¿Qué quieres decir?» «Me habla mal. Me hace sentir como si fuera una carga. Como si no tuviera derecho a estar aquí». Rodrigo se frotó la cara con las manos. «Mamá, Valeria está estresada. Tiene mucho que hacer. Llevar esta casa no es fácil». «Lo sé, pero... y tú a veces eres un poco exigente». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Exigente? Hijo, apenas pido nada». «Ya, pero siempre necesitas algo. Que si la lavadora, que si dinero para ropa, que si esto, que si lo otro». «Rodrigo, solo pido lo básico». «Mamá, por favor». «No quiero discutir. Valeria y yo hacemos todo lo que podemos por ti. Tienes un techo, tienes comida, tienes todo lo que necesitas. Sé un poco más agradecida». Carmen salió del despacho con lágrimas en los ojos. Agradecida. Ella que había vendido su alianza de boda para que él estudiara. Ella que había trabajado 3 empleos durante años para
darle un futuro, ella que había sacrificado todo, absolutamente todo por él, y él le pedía que fuera agradecida. Pero Carmen no se rindió, siguió siendo amable, siguió sonriendo, siguió intentando. Cuando era el cumpleaños de Rodrigo, le hizo su tarta favorita, la misma que le hacía cuando era niño, bizcocho de chocolate con crema de vainilla. Usó lo poco que tenía ahorrado para comprar los ingredientes. Pasó toda la tarde en la cocina, mientras Valeria estaba fuera. Cuando Rodrigo llegó a casa, Carmen le presentó la tarta con una vela encendida. «¡Feliz cumpleaños, hijo!». Rodrigo sonrió. Por un momento, pareció el niño que solía ser. «Gracias, mamá. ¿Cuánto tiempo sin probar tu tarta?». Pero entonces llegó Valeria con una caja enorme de una pastelería de lujo. «Sorpresa, he encargado tu tarta favorita de pastelería Roldán. 120 euros, pero lo vales». Miró la tarta de Carmen con desprecio. «Ay, Carmen, ¿has hecho tarta? ¡Qué detalle! Pero ya tenemos de la buena. Puedes guardar la tuya para ti». La tarta de Carmen acabó en la basura esa misma noche. Valeria la tiró delante de ella. «Es que ocupa espacio en la nevera. Y además ya está un poco seca, ¿no?». Carmen vio su tarta en el cubo de basura, mezclada con restos de comida, y algo dentro de ella se partió. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes la injusticia que Carmen está viviendo, déjame un like, porque historias así necesitan ser contadas, necesitan ser vistas, para que recordemos tratar a nuestros mayores con el respeto y el amor que merecen. Pero lo peor aún estaba por llegar, porque una noche, Carmen escuchó una conversación que no debería haber escuchado. Eran casi las 2 de la madrugada. Carmen no podía dormir. El calor en el cuarto de servicio era insoportable. Salió a buscar agua. Al pasar por el salón oyó voces. Rodrigo y Valeria estaban discutiendo. «No sé cuánto tiempo más puedo aguantar esto», decía Valeria. «Tu madre me está volviendo loca». Ya lo sé», respondía Rodrigo. «Entonces, ¿por qué no haces nada? Métela en una residencia. Hay muchas que son buenas». Carmen se quedó paralizada detrás de la puerta. «No puedo hacer eso», dijo Rodrigo. «Es mi madre. Es una carga. Y cada día que pasa es peor. Come nuestra comida, usa nuestra agua, nuestra luz. Y encima tenemos que aguantar sus quejas constantes». «No se queja tanto». «¿Estás de broma?». «No para. Y además, piensa en el dinero que ahorraríamos». Hubo un silencio. Luego Rodrigo suspiró. «Déjame pensarlo». Carmen volvió a su cuarto sin hacer ruido. Sin agua, sin aliento. Su propio hijo estaba considerando meterla en una residencia como si fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Se sentó en la cama y lloró hasta el amanecer. Carmen dejó de intentarlo. Dejó de hacer tartas. Dejó de intentar conversaciones. Dejó de sonreír. Se convirtió en lo que Valeria quería que fuera: invisible. Comía sus sobras en silencio en la cocina. Dormía en su cuarto diminuto sin quejarse del calor o del frío. Existía sin existir. Pero había algo que Valeria y Rodrigo no sabían. Algo que Carmen había guardado en secreto durante más de 40 años. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Todo empezó una tarde de martes. Carmen estaba sentada en el pequeño banco del jardín trasero, el único lugar donde Valeria le permitía estar. Un coche se detuvo frente a la verja. Un Mercedes negro, elegante, un hombre de unos 50 años, traje impecable, maletín de cuero, bajó del vehículo. Tocó el timbre. Valeria abrió la puerta claramente molesta. ¿Sí? Buenas tardes. Busco a la señora Carmen Dolores Ruiz Montero. Valeria frunció el ceño. ¿Carmen? ¿Para qué la busca? El hombre sacó una tarjeta. Soy Javier Mendoza, notario. Vengo de Madrid. Es un asunto legal que debo tratar personalmente con ella. ¿Legal? ¿Qué asunto legal puede tener Carmen? El notario mantuvo su profesionalismo. Lo siento, señora, pero solo puedo discutirlo con la señora Ruiz directamente. Valeria lo miró con desconfianza, pero finalmente gritó: ¡Carmen! Hay alguien que quiere verte. Carmen apareció desde el jardín, limpiándose las manos en el delantal. Cuando vio al notario, palideció. ¿Señora Carmen Ruiz?, preguntó el hombre. Ella asintió, incapaz de hablar. Necesito hablar con usted en privado. Es sobre el testamento de su hermana, Elena Ruiz Montero.
Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Mi hermana. ¿Tiene usted una hermana? Preguntó Valeria con tono acusador. Nunca has mencionado a ninguna hermana. Carmen la ignoró. Pasemos al jardín. Valeria intentó seguirlos, pero el hombre se volvió. Disculpe, señora, pero esto es confidencial. Valeria se quedó en la puerta furiosa. En el jardín, sentados en el banco, el notario abrió su maletín. Señora Ruiz, lamento informarle que su hermana Elena falleció hace 3 meses en Barcelona. Carmen cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer. Elena susurró. Murió de un infarto, fue rápido, no sufrió. El notario continuó. Su hermana dejó un testamento muy específico. Y usted es la única heredera. Carmen levantó la vista, confundida. ¿Heredera? Pero Elena y yo no nos hablábamos desde hace 40 años. Lo sé. Ella lo menciona en su testamento. Dice que fue culpa suya, que el orgullo la separó de usted y que quiere compensarlo. El notario sacó un sobre lacrado. Esto es para usted. Las últimas palabras de su hermana. Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. Y esto, el notario sacó varios documentos, es el inventario de sus bienes. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Carmen miró los papeles sin comprender. El notario señaló una cifra. En total, señora Ruiz, su hermana le ha dejado un patrimonio valorado en 3.200.000 euros. Carmen dejó de respirar. ¿Qué? 3.200.000 euros. Su hermana era una empresaria muy exitosa en Barcelona. Inmuebles, acciones. Todo está ahora a su nombre. Carmen no podía procesar la información. 3 millones. Ella que vivía de las sobras. Ella que no tenía ni para comprarse un jersey nuevo. Hay más, continuó el notario. Esta casa. Señaló la villa donde estaban. Según mis registros, esta propiedad está escriturada a su nombre. ¿Es correcto? Carmen asintió. Sí, pero mi hijo la administra. Yo firmé unos papeles hace años dándole poder. El notario negó con la cabeza. Un poder de administración no transfiere la propiedad. Esta casa sigue siendo legalmente suya. Su hijo no puede venderla ni echarla sin su consentimiento. Carmen sintió que el mundo giraba. No lo sabía, susurró. Pensé que ya era de Rodrigo. No, señora. Usted es la propietaria legal. Siempre lo ha sido. Guardó los documentos en el maletín. Le recomiendo que no comente esto con nadie todavía. Estos asuntos de herencias pueden complicarse cuando hay dinero de por medio. Se levantó y le entregó su tarjeta. Mañana vendré con todos los documentos para que los firme. ¿Le parece bien a las 11 de la mañana? Carmen asintió, todavía en shock. ¿Y señora Ruiz? Su hermana escribió algo en su testamento. Carmen fue siempre la valiente. Yo fui la cobarde. Ella sacrificó su juventud mientras yo construía mi fortuna. Este dinero debería haber sido suyo desde el principio. El notario se fue. Carmen se quedó sentada en el banco durante 1 hora, mirando el sobre lacrado, temblando. Finalmente lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano. Querida Carmen, si estás leyendo esto es porque he muerto, y porque finalmente tuve el coraje de pedirte perdón. Te fallé, hermana. Cuando mamá enfermó, tú dejaste todo para cuidarla. Yo huí a Barcelona con excusas baratas. Dejé que tú cargaras con todo mientras yo me enriquecía. Cuando intentaste contactarme después de que mamá murió, yo no respondí. Estaba demasiado avergonzada. Los años pasaron. Construí un imperio, gané millones, pero nunca fui feliz. Porque sabía que mi éxito estaba construido sobre tu sacrificio. Ahora estoy enferma. Los doctores me dan semanas. Y lo único que quiero es que tengas lo que siempre mereciste. Esta fortuna debería haber sido nuestra. Ahora es tuya. Úsala. Vive. Sé feliz. Y por favor, perdóname. Tu hermana que siempre te amó, Elena. Carmen dobló la carta con cuidado. La guardó en el bolsillo de su delantal. Y por primera vez en 5 años sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero real. Valeria la estaba esperando en la cocina, con los brazos cruzados. ¿Y bien? ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué pasa con tu hermana? Carmen la miró directamente a los ojos. Por primera vez en años no bajó la mirada. Nada que te importe, Valeria. Y pasó de largo, dejando a Valeria con la boca abierta.
Esa noche, Carmen no comió las sobras que le habían dejado. Por primera vez cocinó para ella misma. Un plato sencillo, pasta con tomate. Lo comió sentada en su diminuta habitación, con la carta de su hermana sobre la mesa. Y mientras comía, hacía planes. Porque Carmen acababa de darse cuenta de algo muy importante. Ella no estaba atrapada. Nunca lo estuvo. Tenía poder. Siempre lo tuvo. Solo había olvidado cómo usarlo. Pero estaba a punto de recordarlo. Y cuando lo hiciera, Valeria y Rodrigo descubrirían que la anciana invisible del cuarto de servicio era mucho más de lo que jamás imaginaron. La justicia, lenta pero segura, estaba llegando. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes del amanecer. No había podido dormir. Su mente no paraba de dar vueltas. 3 millones de euros. La casa a su nombre. La carta de Elena. Se levantó, se duchó en silencio y bajó a la cocina. Eran las 6 de la mañana. Preparó café, pan tostado, un poco de mermelada. Comió despacio, saboreando cada bocado. A las 7 escuchó pasos en el piso de arriba. Valeria nunca se levantaba antes de las 10, pero la curiosidad era más fuerte que su pereza. Bajó las escaleras, envuelta en una bata de seda cara, el pelo revuelto sin maquillaje. «Carmen», dijo con voz seca, «necesitamos hablar ya». Carmen dejó la taza de café sobre la mesa. «Buenos días». «Valeria, no me vengas con buenos días. ¿Quién era ese hombre ayer? ¿Qué quería? ¿Por qué un notario de Madrid viene a buscarte?» Carmen se mantuvo en calma. «Ya te lo dije. No es asunto tuyo». Valeria dio un paso adelante, amenazante. «Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío. Así que vas a contarme ahora mismo qué está pasando. ¿O qué?», preguntó Carmen, con una tranquilidad que sorprendió incluso a ella misma. Valeria se quedó sin palabras por un momento. Luego recuperó su veneno. «O tendrás que buscarte otro sitio donde vivir. Estoy harta de ti. Harta de tu cara de víctima, de tus suspiros, de tu presencia». «Esta es mi casa», dijo Carmen en voz baja. «¿Qué has dicho?» «He dicho que esta es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Yo soy la propietaria». Valeria soltó una carcajada amarga. «¿Y qué? Rodrigo tiene poder legal sobre todo. Tú no tienes ni voz ni voto. Eres una carga. Un mueble viejo que ocupa espacio». Carmen sintió el golpe de esas palabras, pero esta vez no se doblegó. «El notario viene hoy a las 11. Me gustaría privacidad». Valeria entrecerró los ojos. «¿Qué documentos?» «Eso no es asunto tuyo». En ese momento apareció Rodrigo en pijama bostezando. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?» Valeria se volvió hacia él. «Tu madre está ocultando algo. Ayer vino un notario. Hoy vuelve a las 11. Y ella se niega a decirnos qué está pasando». Rodrigo miró a su madre con el ceño fruncido. «¿Mamá? ¿De qué habla?» Carmen respiró hondo. «Mi hermana Elena murió. Me dejó una herencia. El notario viene hoy para que firme los documentos». Silencio. Luego Valeria rompió a reír. «¿Tu hermana? ¿La hermana que nunca mencionaste? ¿Y qué te dejó? Un pisito en las afueras». «Eso no importa», dijo Carmen. Pero Rodrigo ya estaba alerta. «Mamá, si hay una herencia, necesito saberlo. Yo administro tus finanzas. Todo tiene que pasar por mí». «No», dijo Carmen simplemente. Rodrigo parpadeó sorprendido. «¿Cómo que no? Esta herencia es mía, personal, no va a pasar por ti». Valeria se acercó. Su voz se volvió dulce, melosa. «Carmen, cariño, nosotros te queremos ayudar. Administrar dinero es complicado. Déjanos ayudarte». «No necesito ayuda», respondió Carmen. «Claro que sí», insistió Rodrigo. «Mamá, tú nunca has manejado dinero. No sabes ni abrir una cuenta bancaria moderna». Carmen se levantó. «Aprenderé». Valeria perdió la paciencia. «Escucha bien, vieja. No sé qué te dejó tu hermana, pero sea lo que sea, va a ir al fondo común de esta familia. Vivimos bajo el mismo techo, compartimos gastos». «¿Cómo compartimos la comida?», preguntó Carmen con voz suave. «¿Cómo compartimos las habitaciones? ¿Cómo compartimos el respeto?». Valeria se puso roja. «Eres una malagradecida. Te damos techo, comida, todo. Me dais sobras en un plato de plástico. Me metéis en un cuarto de servicio sin calefacción. Me tratáis como basura». Rodrigo intervino. «Mamá, eso no es justo. Te tratamos bien.
Carmen lo miró a los ojos. ¿De verdad crees eso, Rodrigo? ¿De verdad? Él bajó la mirada. El notario viene a las 11, repitió Carmen. Cuando llegue quiero privacidad total. Ni hablar, dijo Valeria. Yo voy a estar presente. Esto huele a estafa. Carmen sonrió tristemente. Tú que gastas miles de euros en bolsos, pero que me niegas 20 euros para un abrigo de invierno. Porque eres un saco sin fondo, siempre pidiendo. Pido lo básico, lo mínimo para vivir con dignidad. ¡Dignidad!, escupió Valeria. Eres una vieja que vive de caridad. Esas palabras quedaron flotando en el aire. Carmen sintió algo romperse dentro de ella. «Salid de mi cocina», dijo con voz firme. «¿Tu cocina?», se burló Valeria. «Esta es mi cocina». «¡Basta!», gritó Carmen. Fue la primera vez en 5 años que alzaba la voz. Valeria y Rodrigo se quedaron petrificados. «Esta casa está a mi nombre. Legalmente es mía. Vosotros vivís aquí porque yo lo permito. Así que cuando os digo que salgáis de mi cocina, salís». Valeria abrió la boca para replicar. Pero algo en los ojos de Carmen la detuvo. Había una fuerza nueva allí. Rodrigo tomó a Valeria del brazo. «¡Ven, vámonos!». La arrastró fuera de la cocina. Carmen se quedó sola, temblando, pero de pie. A las 10:30 escuchó voces en el salón. Valeria estaba al teléfono. «Sí, papá, creo que hay dinero de verdad». «Mucho dinero. No sabemos cuánto exactamente. Necesitamos que vengas. Tienes que haber alguna forma de que ese dinero no se lo quede solo ella». Carmen sintió náuseas. Ya estaban planeando cómo quitarle lo que ni siquiera sabían. ¿Qué tenía? Volvió a su cuarto. Se cambió de ropa. Se puso su mejor vestido. Se peinó con cuidado. Se miró al espejo y vio a la mujer que solía ser. «Ya basta», se dijo a sí misma. «Ya basta de ser invisible». A las 11 en punto el timbre sonó. Carmen abrió la puerta. El notario Mendoza estaba allí, con su maletín y varios documentos. «Buenos días, señora Ruiz. ¿Está lista?» «Sí», dijo Carmen, «completamente lista». Pero antes de que pudieran entrar, Valeria apareció. Con ella venía un hombre mayor, traje arrugado, cara de pocos amigos. «Este es mi padre, Alberto Sandoval. Es abogado. Va a estar presente en esta reunión para proteger los intereses de la familia». El notario miró a Carmen. «Señora Ruiz». Carmen respiró hondo. «No», dijo con voz firme. «Esta reunión es privada. Solo el notario y yo». «Ni hablar», gruñó Alberto. «Si hay dinero en juego, la familia tiene derecho». «Esta familia», interrumpió Carmen, «no tiene ningún derecho sobre mi herencia, sobre mi vida, sobre nada que sea mío». Rodrigo apareció detrás de Valeria. «Mamá, por favor, solo queremos ayudarte». En Carmen lo miró, su hijo, el niño por el que lo dio todo, y vio a un extraño. «Rodrigo, durante 5 años me habéis tratado como basura. Ahora que sabéis que hay dinero, de repente soy familia». «Mamá, eso no es». «Salid de mi vista», dijo Carmen, «todos». Pero Carmen no se movió. Miró a Valeria, miró a Alberto, su padre, miró a Rodrigo, y finalmente miró al notario Mendoza. «Adelante, señor Mendoza, pasemos a mi despacho». «¿Tu despacho?», se burló Valeria. «No tienes ningún despacho». Carmen señaló hacia el salón. «Ese salón es ahora mi despacho. Y vosotros no estáis invitados». Alberto dio un paso adelante. «Señora, soy abogado. Conozco la ley. Cuando hay bienes gananciales». «No hay bienes gananciales», interrumpió el notario Mendoza. «La herencia de la señora Ruiz es patrimonio privativo. No tiene nada que ver con su hijo, ni con la familia de su nuera». «Eso lo veremos», gruñó Alberto. Carmen se volvió hacia él. «No, no lo veremos, porque usted no tiene ningún derecho aquí. Esta es mi casa, mi herencia, mi vida». Valeria se puso roja de furia. «Rodrigo, ¿vas a permitir que tu madre nos hable así?». Rodrigo parecía perdido, dividido entre su esposa y su madre. «Mamá, por favor, solo queremos lo mejor para ti. Podrían estafarte». Carmen lo miró con tristeza. «¿Quién me ha estafado durante 5 años, Rodrigo? ¿Los desconocidos o tú?». Rodrigo palideció. «Yo nunca, mamá, yo siempre te he cuidado. Me metiste en un cuarto de servicio. Me diste sobras en un plato de plástico. Me trataste como invisible. Eso no es cuidar, hijo. Eso es abandonar». Las palabras cayeron como piedras.
Rodrigo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Señor Mendoza, pasemos al salón». Carmen caminó hacia el salón con la cabeza alta. El notario la siguió, cerrando la puerta detrás de ellos. Valeria intentó seguirlos, pero Carmen echó el pestillo desde dentro. «¡Esto es ilegal!», gritó Valeria golpeando la puerta. Pero no había nada que hacer. Dentro del salón, Carmen y el notario se sentaron. Mendoza sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Señora Ruiz, ¿está tomando esta decisión libremente? ¿Sin presión?». Carmen miró hacia la puerta, donde todavía se oían los gritos de Valeria. «Completamente libre», dijo. «Por primera vez en 5 años me siento completamente libre». El notario asintió. «Bien, aquí está el inventario completo». Empezó a leer. Un apartamento de 300 metros en Barcelona, valorado en 1.200.000 euros. Carmen dejó de respirar. 2 locales comerciales alquilados, ingresos mensuales de 6.000 euros, valor conjunto 800.000 euros. Carmen se llevó la mano al pecho. Acciones en empresas tecnológicas, valor 400.000 euros. 2 cuentas bancarias, una con 350.000, otra con 250.000. Y un fondo de inversión con 200.000 euros. El notario levantó la vista. Total, 3.200.000 euros. Todo a su nombre, señora Ruiz. Carmen no podía hablar. 3 millones. Ella que había pedido 20 euros para un abrigo. Ella que comía sobras. Hay más, continuó el notario. Su hermana dejó instrucciones específicas. Parte de esta fortuna fue construida con dinero que debió compartirse cuando su madre murió. Elena heredó la casa familiar y la vendió sin consultarle. Este dinero es una compensación. Carmen cerró los ojos. 40 años de silencio entre hermanas. También dejó esto. El notario sacó otro sobre. Una carta más personal. Carmen lo abrió. La letra era temblorosa. «Carmen, hace 10 años te busqué. Contraté un investigador. Te encontró en Málaga. Te vi en fotos. Parecías feliz. Y pensé, no voy a arruinar su felicidad apareciendo ahora. Fui cobarde otra vez. Durante todos estos años pensé en ti cada día. Cada éxito estaba envenenado por la culpa. Eres la hermana que merecía todo y a la que no di nada. Usa este dinero para ser feliz, para vivir la vida que siempre mereciste. Y si puedes algún día, perdóname. Elena». Carmen dobló la carta despacio. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. «¿Se encuentra bien, señora Ruiz?». Carmen asintió. «Sí, por primera vez en mucho tiempo. Me encuentro bien». Firmó todos los documentos, uno por uno. Cada firma era un acto de liberación. Cuando terminaron, el notario guardó los papeles. «A partir de este momento, usted es oficialmente propietaria de todos estos bienes. Mañana transferimos los fondos a cuentas a su nombre. Le recomiendo un asesor financiero. ¿Puede recomendarme alguno?». «Sí, le enviaré los contactos». Se levantó. «Enhorabuena, señora Ruiz. Su hermana estaría orgullosa». Cuando abrió la puerta, Valeria, Alberto y Rodrigo esperaban. Como buitres. «¿Y bien?», exigió Valeria. «¿Cuánto?». Carmen los miró en silencio. Luego sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, victoriosa. «Suficiente», dijo simplemente. «¿Suficiente para qué?», insistió Alberto. «Suficiente para no necesitaros nunca más». Valeria soltó una risa nerviosa. «¿Qué significa eso?». Carmen caminó hacia su cuarto. Sacó la maleta que había traído 5 años atrás. Empezó a meter su ropa. «¿Qué haces?», preguntó Rodrigo, la voz temblorosa. «Me voy». «¿Te vas? ¿A dónde?». «A un hotel, hasta que encuentre un piso, o quizás compre uno». «Ahora puedo permitírmelo». Rodrigo palideció. «Mamá, no puedes irte así. Esta es tu casa». Carmen se volvió. «No, Rodrigo. Esta dejó de ser mi casa hace 5 años. El día que me metiste en el cuarto de servicio. El día que dejaste que Valeria me humillara. El día que elegiste tu comodidad sobre mi dignidad. Mamá, yo nunca quise...». «Pero lo permitiste, y eso es casi peor». Cerró la maleta. Caminó hacia la puerta. Rodrigo la agarró del brazo. «Por favor, mamá, podemos arreglar esto». Carmen se soltó suavemente. «No hay nada que arreglar. Durante 5 años te he necesitado y no estuviste. Ahora yo no te necesito. Y tú finalmente te has dado cuenta de lo que perdiste. Mamá, por favor,
Pero Carmen ya estaba en la puerta. El notario la esperaba junto a su coche. ¿Necesita que la lleve a algún sitio? Sí, por favor, al mejor hotel de Marbella. Subió al coche. Mientras se alejaban, miró por última vez la villa. Vio a Rodrigo en la puerta con la mano levantada, llamándola. Vio a Valeria detrás, furiosa, gritando. Y por primera vez en 5 años, Carmen no sintió dolor. Sintió paz. El hotel era el Marbella Club. 5 estrellas, el más exclusivo de la Costa del Sol. El mismo hotel donde Valeria celebraba sus cumpleaños. Carmen entró por la puerta principal. No por la entrada de servicio, sino con la espalda recta, la mirada al frente. El recepcionista la miró con sonrisa profesional. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación, la mejor que tengan disponible. El recepcionista tecleó. Tenemos nuestra suite. Presidencial. 200 metros cuadrados, vistas al mar. 1.200 euros por noche. Hace una semana, esa cifra habría aterrado a Carmen. Ahora simplemente asintió. Perfecto, la tomo. ¿Cuántas noches? 1 mes, para empezar. El recepcionista no pudo ocultar su sorpresa. ¿Me permite su documentación? Puedo pagar en efectivo. Carmen abrió su bolso. El notario le había dado 10.000 euros para gastos inmediatos. Contó 36.000 euros sobre el mostrador, por el mes completo. 10 minutos después, Carmen estaba en la suite presidencial. Era 3 veces más grande que el cuarto de servicio donde había vivido 5 años. Ventanales del suelo al techo con vistas al Mediterráneo. Una cama king size que parecía una nube. Un baño de mármol con bañera de hidromasaje. Carmen se quedó parada en medio de la suite, simplemente mirando. Luego caminó hacia el ventanal. El sol se estaba poniendo sobre el mar. El cielo era una sinfonía de naranjas, rosas y púrpuras. Y por primera vez en 5 años, Carmen lloró de felicidad. No de tristeza, de pura, absoluta, liberadora felicidad. Se dio un baño largo, caliente, con sales aromáticas. Se puso el albornoz más suave que había tocado en su vida. Pidió servicio de habitaciones. Una cena completa, salmón, ensalada, vino blanco, postre. El camarero la sirvió en la terraza, bajo las estrellas. ¿Necesita algo más, señora? Carmen miró el mar, la comida, las estrellas. No, dijo suavemente, no necesito nada más. Comió despacio, saboreando cada bocado. No porque la comida fuera extraordinaria, sino porque era suya. Nadie se la había dado por lástima. Era una cena que ella había elegido, en un lugar que ella había pagado. Después se sentó en la terraza. Sacó la carta de Elena. La releyó bajo la luz de la luna. «Perdóname», había escrito su hermana. Y Carmen, mirando el mar, susurró: «Te perdono, Elena. Y gracias por devolverme mi vida». A la mañana siguiente, Carmen se despertó con el sol. No a las 5 de la madrugada, sino a las 9, descansada, en paz. Mientras desayunaba en la terraza, sonó su móvil. Era Rodrigo. Carmen miró el teléfono vibrar. Finalmente contestó. ¿Sí? La voz de Rodrigo sonaba rota. «Mamá, por favor, necesitamos hablar. Estamos hablando. En persona. Dame una oportunidad de explicarme». Carmen respiró hondo. «¿Qué quieres explicar, Rodrigo?» 5 años de humillación. «Mamá, lo siento tanto. No me di cuenta». «Valeria, no culpes a Valeria», interrumpió Carmen. «Valeria es lo que es, pero tú eres mi hijo. Tú me conoces. Y aún así, elegiste cerrar los ojos». Silencio. Luego sollozos. Rodrigo estaba llorando. «Mamá, te lo ruego. Dame una oportunidad. Echaré a Valeria. Divorciaré, pero no me abandones». Carmen sintió una punzada en el corazón. Seguía siendo su hijo. El niño por el que había vendido su alianza. Pero ya no era ese niño. «Rodrigo», dijo con voz suave pero firme, «no te estoy abandonando. Tú me abandonaste a mí hace 5 años. Yo solo estoy eligiendo vivir. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «No lo sé, meses, quizás años, quizás nunca». «Nunca». La voz de Rodrigo se quebró. «No lo sé. Lo que sí sé es que no voy a volver a esa casa. No voy a volver a ser tratada como un estorbo. Y si tú y yo vamos a tener algún tipo de relación en el futuro, va a ser en mis términos». Hubo un largo silencio. Finalmente Rodrigo susurró: «Lo entiendo y lo merezco». «Sí», dijo Carmen simplemente, «te lo mereces. ¿Puedo al menos saber que estás bien?»
Estoy en el mejor lugar donde he estado en años. Estoy segura, y por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Te quiero, mamá. Carmen sintió las lágrimas. Lo sé, hijo, pero el amor sin respeto no es suficiente. El amor sin dignidad no vale nada. Colgó. Se quedó mirando el mar durante largo rato. Los días siguientes fueron transformadores. Carmen contrató al asesor financiero que el notario recomendó. Organizó todas sus cuentas. Invirtió su dinero sabiamente. Señora Ruiz, con este patrimonio bien administrado, puede vivir cómodamente el resto de su vida sin preocupaciones. También fue de compras. Se compró ropa nueva, zapatos, un abrigo para el invierno. Se hizo cortar el pelo en una peluquería cara. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer diferente. No joven. Tenía 72 años, pero tenía dignidad, tenía fuerza, tenía vida en los ojos. Una tarde, recibió una llamada. Señora Carmen Ruiz, soy abogada. Represento a Valeria Sandoval. Mi clienta desea negociar la compra de la villa. Carmen sonrió. La propiedad no está en venta. ¿Perdón? He dicho que no está en venta. Esa casa es mía y planeo hacer algo con ella, pero no vendérsela a Valeria. Señora Ruiz, sea razonable. Soy perfectamente razonable. Buenos días. Colgó. Y siguió tomando su café sonriendo, porque Carmen acababa de darse cuenta de algo. La justicia no siempre llega con estruendo. A veces llega silenciosa, como una anciana que finalmente encuentra su voz. 3 meses después, Carmen estaba sentada en la terraza de su nuevo apartamento en el centro de Málaga. No había comprado el apartamento de Barcelona. Demasiados recuerdos de Elena que nunca conoció. En su lugar, compró un piso luminoso de 150 metros cuadrados con vistas a la catedral. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina moderna donde cocinaba para ella misma y un estudio que había convertido en biblioteca. Había empezado a leer de nuevo. También se había apuntado a clases de pintura. Descubrió que tenía talento. Hizo amigas, mujeres de su edad, viudas, buscando compañía. Tomaban café juntas, iban al teatro, se reían. Carmen reía, algo que no había hecho en años. Una tarde, mientras pintaba en su estudio, sonó el timbre. Abrió la puerta. Era Rodrigo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. Carmen se quedó en la puerta, sin invitarlo a pasar. «Rodrigo, ¿puedo pasar solo 5 minutos?» Carmen dudó. Luego se apartó. 5 minutos. Rodrigo entró. Miró alrededor del apartamento con ojos asombrados. «Es precioso, mamá». «Gracias». Se sentaron en el salón. Finalmente Rodrigo habló. «Me divorcié hace 1 mes. Valeria firmó los papeles sin pelear. En cuanto supo que no iba a sacarme más dinero, desapareció». Carmen no dijo nada. «Vendí 2 de los 3 hoteles. Ya no quiero ese negocio. Me recordaba demasiado a cómo te perdí». Rodrigo se frotó la cara. «He estado yendo a terapia 3 veces por semana. El terapeuta dice que tengo que enfrentar lo que hice, que tengo que aceptar que te fallé». «Es verdad», dijo Carmen simplemente. «Me fallaste». Rodrigo asintió, las lágrimas corriendo. «Lo sé, y no hay perdón para eso. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento cada día». Carmen lo miró durante largo rato. Su hijo, el niño al que había amado más que a su propia vida, el hombre que la había traicionado. «Rodrigo», dijo finalmente, «te perdono». Rodrigo levantó la vista, sorprendido. «¿Qué? Te perdono. Porque guardarte rencor solo me haría daño a mí. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo». Rodrigo empezó a sollozar. «Mamá». «Pero», continuó Carmen con voz firme, «perdonarte no significa olvidar. No significa que todo vuelva a ser como antes. Eso nunca va a pasar. Lo entiendo. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser una relación nueva, construida desde cero, con respeto, con dignidad». «Acepto todo, mamá, todo». Carmen respiró hondo. «Entonces empecemos despacio. Una comida al mes. Aquí, en mi casa». Rodrigo asintió. «Sí, por favor. Y si en algún momento siento que me faltas al respeto, se acabó para siempre».
¿Entendido? Entendido. Carmen se levantó. Ahora vete. Tus 5 minutos han terminado. Rodrigo se levantó también. Gracias, mamá. En la puerta se volvió. ¿La villa de Marbella? ¿Qué vas a hacer con ella? Carmen sonrió. Ya lo hice. La doné. ¿La donaste? A una fundación que ayuda a mujeres mayores maltratadas o abandonadas por sus familias. La van a convertir en un refugio. Rodrigo se quedó sin palabras. Le puse el nombre de tu padre. Casa Esteban. Él habría querido eso. Ayudar a gente que lo necesita. Mamá, eso es lo correcto. Esa casa estaba manchada. Necesitaba convertirse en algo bueno. Rodrigo asintió. Papá estaría orgulloso de ti. Lo sé. Ahora vete. Te llamaré para la comida del mes que viene. Rodrigo se fue. Carmen cerró la puerta. Se quedó apoyada contra ella durante un momento. Luego volvió a su estudio, a su lienzo, a su nueva vida. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjame un like y suscríbete al canal, porque historias como la de Carmen necesitan ser contadas, para que nunca olvidemos tratar a nuestros mayores con el amor y el respeto que merecen. Ellos sacrificaron todo por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es honrar ese sacrificio. 6 meses después, Carmen estaba en la inauguración de Casa Esteban. El alcalde de Marbella estaba allí. Periodistas, representantes de la fundación y Rodrigo. De pie en la última fila, observando a su madre cortar la cinta inaugural. Cuando Carmen terminó su discurso, la gente aplaudió. Mi marido Esteban siempre decía que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Espero que esta casa sea un refugio para quienes más lo necesitan, para que ninguna mujer mayor tenga que vivir lo que yo viví. Después del evento, Rodrigo se acercó. Ha sido un discurso hermoso, mamá. Gracias, hijo. ¿Seguimos para la comida del domingo? Carmen asintió. Seguimos, pero nada de vino caro. Cocinaré yo. Lentejas, como las de antes. Rodrigo sonrió. Mis favoritas. No era un final perfecto. No era un cuento de hadas, pero era un final real, un final donde una mujer encontró su voz después de años de silencio, donde la justicia llegó, no con venganza, sino con dignidad, donde el amor no fue suficiente, pero el respeto sí. Carmen subió a su coche, miró por el espejo retrovisor, vio a Rodrigo despedirse con la mano, y por primera vez en décadas, Carmen no sintió el peso del sacrificio, sintió la ligereza de la libertad. Arrancó el motor y condujo hacia su nueva vida, una vida que finalmente le pertenecía.